Amén. Hechos capítulo 24, versículo del 1 al 21 será el estudio para esta hora que hemos de estar meditando. Quiero recordarles para tenerles un contexto de lo que estuvimos viendo la vez anterior, y es que vimos nosotros, ¿verdad? La administración que podríamos considerar es poder ver, hermanos, cómo en medio de la dificultad que usted y yo pudiéramos estar experimentando, vemos el Dios de Pablo, que es el mismo Dios suyo y mío, cómo se manifestó de una manera providente en la vida de Pablo, ¿verdad? Como Dios se manifestó de tal manera en que la vida de Pablo pues fue guardada. Vimos a Dios actuando de una manera poderosa, usando inclusive gente que ni era cristiana, ni era creyente, pero que Dios la usó para guardarle. Creo que muchas veces así acontece en nuestras vidas. Dios va a utilizar inclusive personas que ni son temerosas de Dios, pero Dios las utiliza como una manera providente para guardarnos, protegernos, en fin, hermanos, sin que ellos se den cuenta, usados por Dios. Recordemos cómo esta gente que prácticamente los del Sanedrín y parte del pueblo judío religioso, pues lo que planeaban era matar la vida del apóstol Pablo. En un momento dado, ¿verdad? Vemos cómo el centurión y vemos nosotros cómo fue que salvaguardaron la vida del apóstol Pablo cuando estuvieron a punto de lincharle. Se dice en la Escritura que lo llevaron y estuvo en una fortaleza. Sin embargo, era tan fuerte el odio, tan grande el deseo de destruir la vida de Pablo por parte del pueblo judío y por parte, ¿cómo se llama? Diríamos, del concilio, que un grupo de 40 hombres planea quitarle la vida. Se han puesto en juramento que no van a comer alimento hasta que le hayan quitado la vida a Pablo. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, convencen a los del Sanedrín de que solicite, ¿verdad? En este caso, que soliciten al tribuno, que soliciten al gobernador, de que les concedan que nuevamente de la fortaleza traigan a Pablo, donde van a realizar como un segundo entrevista, como una segundo tiempo de cuestionamiento. Pero el trama era que estos 40 hombres que se habían juramentado, lo que deseaban es que en ese momento de transición de la fortaleza al lugar donde iban a celebrar el concilio, ellos iban a intervenir para quitarle la vida al apóstol Pablo. Lo hermoso de todo esto, que aquí vemos la obra poderosa de Dios, porque Dios trajo al descubierto el trama, el plan que tenían estos hombres, y se lo hace mencionar en este caso, ¿verdad?, al gobernador. El gobernador se da por enterado del plan que tienen estos hombres, que en este caso lo que deciden es salvaguardar la vida del apóstol Pablo. Y entonces en este caso Lisias, ¿verdad?, que es el que está gobernando también allí, decide mandar al apóstol Pablo salvaguardándose con 200 soldados, pero en este caso para llevarle a lo que sería Cesarea, un lugar donde estaría Félix, el gobernador de Cesarea y de Judea también. Eso es lo que vimos, el contexto, como un contexto de lo que vimos la vez anterior. Por supuesto que aquellos que se vieron que su plan se le había echado a perder, evidentemente de que han de haber estado muy disgustados. Sin embargo, no habrían de detenerse en el plan que ellos se habían trazado, y era el de quitarle la vida al apóstol Pablo. Quizás antes de leer parte del capítulo 24, quisiera leer con ustedes el capítulo 23,
pero en esta ocasión, versículo 31 al versículo 35. Esto es lo que vimos la vez pasada. Dice, y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Es decir, estamos hablando de que Pablo es llevado, en este caso, ¿verdad? Es llevado y puesto a la disposición del gobernador de Cesarea, que en este caso, pues, estamos hablando de Félix. Entonces, le guardan y prácticamente lo que está esperando es de que regresen los del concilio y todos los que le acusan para que se celebre lo que sería un segundo juicio. Y así le hemos titulado a la enseñanza de hoy, el segundo juicio del apóstol Pablo. Y es aquí donde partimos del capítulo 24 en adelante, donde se nos narra cómo se celebró este segundo juicio y de donde, por supuesto, vamos a ver también enseñanzas aplicativas para nuestra vida. Así que les invito que en sus Biblias abramos el capítulo 24 del libro de Hechos y demos lectura a algunos versículos que van a servir para nuestro estudio de esta hora. Dice versículo 1 del capítulo 24, 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti, decía, o sea, se estaba refiriendo en este caso a Félix, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tributo Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de las que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Y habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amonotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las cuales ahora me acusan. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.
Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O que digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Vamos a quedarnos hasta ahí en esta porción de donde vamos a estar meditando en el estudio de esta hora. Vamos a pedir que Dios nos bendiga. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad que tú nos das en esta hora de poder meditar en tu bendito libro. Señor, hay tantas enseñanzas que te pedimos que abras nuestro corazón y que tu Espíritu Santo acentúe aquellas palabras que tú quieres que aprendamos, conozcamos. Señor, aquellos momentos que tú dejaste en las Escrituras para que también nosotros sigamos las pisadas de aquello que es bueno y que desechemos aquello que es malo. Bendícenos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo, mis hermanos, que la enseñanza global de todo esto que tal vez pudiéramos estar estudiando en esta hora tiene que ver con el cuidado de Dios y cómo es que Pablo, considerándose un servidor de Dios, sabiendo de antemano de que Dios le ha prometido acompañarlo y que lo ha de llevar a Roma, en un momento dado nosotros nos damos cuenta que esto le da seguridad al apóstol Pablo y que le evita de todo pánico, de todo temor, de todo ataque de ansiedad, sabiendo que Dios le ha hablado y que él tiene fe en la palabra que el Señor ha dado para su vida. El apóstol Pablo aquí se encuentra prácticamente sin ningún defensor, no como hoy en día que se contrata a alguien que lo defienda. Aquí el único defensor es Dios. Y es que quiero decirles, amados hermanos, que habrá un momento en que quizás todo está en contra suya. Pero si usted es una vida, un hijo de Dios, una hija de Dios, una vida que realmente ha tenido intimidad con Dios, Dios le habrá de dar la confianza, Dios le habrá de dar la seguridad de que el Señor va a tener cuidado de usted en ese momento. Más de alguna vez usted y yo nos vemos acorralados en situaciones que no las esperábamos, pero que debemos de descansar y confiar de que si le pedimos y le clamamos a Dios, Dios habrá de tomar control de esta situación. Como pudimos leer hace un rato, habían transcurrido 5 días del primer juicio que se había elaborado. Y como pudimos decir hace un momento, los judíos estaban sumamente furiosos porque pues los planes se les había venido abajo. ¿Por qué? Porque fueron descubiertos. Aunado a eso, estaban molestos que esta vida que estaba allí, el tribuno de Lisias, que vino y prácticamente les arrebató la vida del apóstol Pablo en el momento que estaban pues golpeándolo, linchándolo, y que lo que hizo Lisias fue guardar su vida. Y entonces estaban muy molestos por el hecho de saber de que ahora Lisias estaba enviando al apóstol Pablo a este gobernador de Cesarea, allá conocido como Félix. Ahora, durante este tiempo, ellos, hermanos, decidieron tomar aún más, no se olvidaron del apóstol Pablo. Decidieron contratar, diríamos, un abogado, aunque aquí aparece como un orador. Pero están contratando a un abogado y la confianza de ellos es que este hombre que vamos a ver que se llama Tértulo es de origen romano. Eso es lo que a ellos les da como una garantía de que habrán de ganar el juicio. Entonces, pero hay algo que también me llama mucho la atención y es el hecho de que
el sumo sacerdote, que no tenía por qué meterse, toma liderazgo, ¿verdad? Encabeza el juicio que se le va a celebrar a Pablo y se apoya, por supuesto, de este hombre que es un orador, que diríamos que es como un abogado, ¿verdad? Que va a señalar o a culpar al apóstol Pablo ante Félix. Entonces, vemos aquí, dice la Escritura, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, ¿verdad? La idea es esto de poder contratar a Tértulo, era poder asegurar que podrían ganar el juicio contra Pablo. La razón de por qué llevaban ellos, diríamos, alguna ventaja, como dijimos hace un ratito, era el hecho de que Tértulo era romano. Entonces, una de las cosas que logramos distinguir en todo esto es que el maligno no deja de estar obrando. Recuerdo que en un momento dado Pablo dijo: no desconocemos las estratagemas del maligno. En todo esto nosotros vemos cómo el maligno quiere detener al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el maligno, Satanás, el diablo, por así decirlo, ha sido testigo de cómo Dios ha usado de manera poderosa al apóstol Pablo. Lo ha usado sacando demonios, lo ha usado sacando espíritus de adivinación, lo ha sacado en verdad con espíritu de engaño, gente que ha sido poseída por demonios. El apóstol Pablo ha sido usado tremendamente, poderosamente por el Señor. Que entonces evidentemente Satanás, el diablo, va a tratar de detener la obra de Dios en su vida. ¿Qué podemos decir ante esto? Que muchas veces usted y yo, haciendo la voluntad de Dios, en algún momento dado, Satanás, el diablo, no dejará de estar obrando para que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios. Sin embargo, usted y yo debemos de confiar en las promesas de nuestro Señor, en aquello que Dios nos ha dicho de que si nosotros somos vidas de Dios, no habrá nada que pueda detenernos. El apóstol Pablo pudo escribir esto allá en Romanos capítulo 8, en el versículo 31, cuando él llegó a decir: ¿qué pues diremos a esto?, decía Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿qué decía Pablo? ¿Quién contra nosotros? Ahora, hay algo que debemos de nosotros de estar confiados, que si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Eso es importante, porque no podemos decir lo mismo si estamos haciendo aquellas cosas que pues no van a agradar a Dios, que solamente tienen que ver con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo. No podemos agarrar estas promesas de Dios y aplicarlas a nuestras vidas cuando lo que andamos buscando es solamente nuestra complacencia. Pero si aquello es de Dios, es por Dios y para Dios. Si realmente nosotros somos vidas de amor y de comunión con Dios, entonces podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién entonces contra nosotros? O como dijo más adelante también Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, allá en el capítulo 4 y versículo 4, cuando dijo: hijitos, fíjese qué hermoso, vosotros sois de Dios. Pregunta para ti: ¿tú te sientes ser pertenencia de Dios? Si tú te sientes ser pertenencia de Dios, entonces estas palabras, estas promesas de Dios pueden ser válidas para tu vida. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y entonces lo habéis vencido. Es decir, habéis vencido al maligno. Porque dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué hubiese pasado, decimos, hermano? ¿Qué hubiese pasado
si el diablo, si el maligno hubiera detenido a Pablo? ¿Qué hubiera pasado? Yo sé que estaban los demás apóstoles, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan y todos los demás apóstoles, no lo vamos a negar, el evangelio tenía que haber continuado. Pero cuando yo me pongo a pensar, hermano, que la mayor parte del Nuevo Testamento la componen las cartas del apóstol Pablo, yo medito y digo, ¿qué hubiera pasado si el maligno hubiera detenido a Pablo? Hermano, lo más probable es que no hubiésemos tenido estas cartas tan reveladoras de lo que es la gracia, la justicia. No tendríamos estas palabras tan reveladoras, hermano, de que no somos salvos por medio de la ley. Y tantas enseñanzas que vemos que nuestro Señor Jesucristo le impartió a Pablo para que Pablo pudiese escribirlas en esas cartas, y son las cartas que hoy usted y yo leemos y que nos trae gran enseñanza. ¿Qué hubiera pasado si a Pablo allí lo hubieran detenido en ese juicio allí celebrado en Cesarea o allá en Jerusalén? No tendríamos estas enseñanzas del evangelio. Pero no, mis amados hermanos, Dios estaba detrás de todo eso. Dios estaba guardando a Pablo. Dios estaba por Pablo. Así que Pablo, aunque se veía grandes amenazas, él también podría estar tranquilo, porque había recibido la promesa de nuestro Señor Jesucristo que él estaría llevando el evangelio allá en Roma. Podía pasar lo que pasara. Pablo decía, el Señor me ha dicho que voy a ir a Roma. El Señor me ha dicho que voy a llevar el evangelio. Así que se den gusto echándome culpas, que se den gusto acusándome, que se den gusto amenazándome, que hagan lo que quieran. Yo sé que voy para Roma y voy a llevar el evangelio. Entonces Pablo estaba confiado en las palabras del Señor. Amados hermanos, en realidad usted y yo hay veces que sirviendo al Señor o haciendo la voluntad de Dios nos vemos amenazados. Pero yo diría, en primer lugar, cerciórese que usted es una vida de Dios. Cerciórese. Cerciórese que usted ha creído en Jesucristo, que ama a Dios y que anda en los caminos de Dios. Por lo demás, aquello que usted haga en el nombre del Señor, no importa que usted vea situaciones contrarias, difíciles, usted debe de confiar en las promesas de Dios, que Dios va a estar con usted. En este caso, Pablo, él contaba con la protección de Dios para poder continuar a pesar de las amenazas. Así que esto es lo que prácticamente haría que Pablo, a él no le importara lo que estuviera pasando. Las amenazas no le importaban, porque él sabía que era de Dios, que andaba en los caminos de Dios, que estaba haciendo las obras de Dios y que había recibido la promesa de que él habría de llevar la palabra hasta Roma. Así que usted y yo debemos de saber esto, que si estamos haciendo la voluntad de Dios y aún así enfrentamos alguna adversidad, alguna dificultad, amado hermano, amada hermana, no debe usted de desanimarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera habremos de ver la mano de Dios haciendo su obra. Puede que en ese momentito que usted sirviéndole a Dios, las cosas no resultaron, alguien se levantó en contra, tantas cosas que pudieron haber sucedido. Pero usted puede decir, Señor, hay una promesa para nosotros los que te amamos y los que te servimos. Esa promesa que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto dice, es conforme al propósito de aquellos que son llamados. Esa palabra, hermano, debe de sustentarlo. Esas palabras deben de ser promesas vivas para usted y para mí cuando andemos haciendo la voluntad del Señor. Pero bueno, sigamos con el estudio, hermano, porque nos hemos entretenido en esta parte, pero una de las cosas que aquí inicia este tértulo, bueno, inicia adulando a este hombre Félix.
vea cómo lo adula, ¿verdad? Es un gran adulador. Tértulo. Dice, Tértulo, versículo 2, Tértulo dice, comenzó a acusar a Pablo, por supuesto. ¿Y cómo lo comenzó a hacer? Primero comenzó a adular a Félix, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar y con toda gratitud. Hermanos, viendo los comentaristas sobre esto que estamos estudiando, se dice históricamente, hermanos, que este llamado Félix, ¿verdad? Los historiadores nos hablan acerca de este Félix. Se dice que él y su hermano antes eran esclavos en la casa de César. Y en los tiempos de este emperador Claudio, ¿verdad? Se dice que la madre de este emperador le pidió a Claudio que los pudiese liberar. Y cuando dice les pudiese, se oye en plural, ¿verdad? Pero es que nos referimos también a su hermano que se llamaba Payas. Pero a este Félix se le dio la oportunidad de ser gobernador en Judea. Entonces él gobernaba allí. Ahora, lo que la historia narra acerca de Félix, decimos que es una adulación de Tértulo porque está diciendo que era un gran gobernador y realmente lo que la historia nos habla acerca de Félix es que se dice que era un hombre lujurioso. Aparte de eso, era un hombre cruel, despótico, lleno de avaricia. Se dice que era un hombre corrupto. ¿Verdad? Era alguien que andaba viendo cómo sacaba ganancia. Por lo tanto, nada que ver de lo que Tértulo le estaba diciendo, oh excelentísimo Félix. Ahora, ¿por qué esta adulación? La adulación era para ganarse, ¿verdad?, la voluntad de Félix a fin de poder ganar el juicio que se estaba levantando contra el apóstol Pablo. Pero este Félix, hermano, era un hombre corrupto. Y si quiere ver un poquito, ya no de lo que cuentan los historiadores seculares, sino de lo que el mismo texto nos dice. Fíjese que Félix a cada rato mandaba llamar a Pablo para que le hablara. Es decir, para que le compartiera. Pero ¿sabe qué era lo que andaba buscando Félix? Félix lo que andaba buscando era que al fin de tanto que el apóstol Pablo le ofreciera dinero para que de esa manera lo liberara. Veámoslo aquí, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 24 y versículo 26. Dice, esperaba también con esto, es decir, Félix, porque lo mandaba a llamar seguido, esperaba también con esto que Pablo le diera, ¿qué dice? Dinero para que lo soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hacía que hablaba con él. Pero al cabo de 2 años de estar haciendo lo mismo, entonces dice, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, ese es el excelentísimo gobernador Félix. En fin, hermanos, aquí la enseñanza que logramos ver, que hay veces en los gobiernos donde se debería de aplicar juicio y justicia. En este caso particular vemos nosotros pues una gran corrupción. ¿Por qué? Porque vemos a un abogado, a un orador, halagando al juez, pero con tal de recibir una opinión favorable, halagándolo cuando se sabe que gobernaba con injusticia, que era un lujurioso y que era un interesado. Por otro lado, hay que ponerse a pensar lo trágico de todo esto. Los que acusaban al apóstol Pablo, ¿quiénes eran?
Se supone que eran vidas temerosas de Dios. Se supone que eran los religiosos. Ahí está el sumo sacerdote, ahí están los representantes del Sanedrín. Estamos viendo grupos de vidas que deberían de representar a Dios. ¿Y cómo los vemos aquí? Que están dispuestos a desacreditarse. ¿Cómo se van a desacreditar? Número uno, mintiendo, levantando cosas que no son ciertas contra el apóstol Pablo, con tal de respaldar su religiosidad. ¿Qué vemos en esto? Están dispuestos inclusive a asesinar en nombre de la religión. O sea, son vidas que no les importa desacreditarse, a cometer pecados incluso en nombre de Dios. Ellos también se ponen y están con la disposición de lisonjear a un hombre que no es digno de ocupar el lugar que está ocupando. Nos referimos a Félix, el gobernador. Pero con todo esto ellos están dispuestos a desacreditarse, ¿verdad? Con tal de favorecer a un hombre malo, en este caso como Félix, con tal de salir ganando el juicio. Ahora, ¿cuál es la acusación que se levanta contra Pablo? Por lo menos hay tres cosas. Regresemos a nuestro texto, vayamos al texto y veamos qué es lo que dice Félix. Dice, versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, bueno, tremendo, es una plaga y un promotor de seducciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de los nazarenos, de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Hay tres cosas de las cuales acusa al apóstol Pablo, según lo que vemos en este texto. Número uno, de ser sedicioso, un traidor y un agitador. Entonces, pero no hay manera de que se lo comprueben, porque nunca el apóstol Pablo se dedicó a ser ni sedicioso, ni en este caso traicionar a la nación judía. ¿Por qué? Porque él no se ha levantado contra la ley. Recordemos que Pablo no está contra la ley, solamente está diciendo que la ley no alcanza para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque no es por obras que nosotros somos salvos, sino que somos salvos por la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que es un agitador, pero la gente no tiene pruebas de que Pablo haya llegado a incitar a la gente para que se levante contra la ley judía o contra el templo. ¿De qué otra cosa lo acusan? Ser cabecilla de los nazarenos. Los nazarenos era un grupo, hermanos, que era una secta subversiva, pero él no era representante de ningún grupo. Y lo otro es que había sido profanador del templo, cuando el apóstol Pablo había llegado, ¿verdad? Anteriormente había llegado para que todos lo vieran y se dieran cuenta de que él no llegaba ni a ser un agitador ni un sedicioso, sino que con toda confianza. Y en esta ocasión ha llegado, pero ha llegado con gente que le acompaña para purificarse en el templo. En fin, los cargos contra el apóstol Pablo no tienen fundamento. Algo más que vemos nosotros aquí en el versículo 7, que por supuesto estaban molestos porque aquí intervino el tribuno Lisias para que ya no lo violentaran. Dice el versículo 7, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgar podrás informarte de todo esto. Entonces, hermanos, lo acusan de que estaba obstruyendo la justicia, pero en realidad todo esto era un engaño. Bueno, lo segundo es que aquí Tértulo, ¿verdad?, representando al grupo del Sanedrín y al sumo sacerdote, ha hablado y ha señalado cuáles son las acusaciones. Pero aquí Félix
¿verdad? También va a tomarse el tiempo para escuchar al apóstol Pablo. Y vamos a ver a un Pablo que cuando se le dice que hable, que se defienda, no encontramos a un Pablo adulador. No encontramos a un Pablo echándole flores a Félix, sino que simplemente pues mostrando, ¿verdad? Como una oportunidad para él poder defenderse. Versículo 10. Y habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió. Y vemos cómo Pablo responde. Y Pablo dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. No encontramos ninguna adulación. Y entonces comienza a declarar a qué llegó Pablo a Jerusalén. Y dice aquí el apóstol Pablo, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo he venido a adorar a Dios. A eso he venido. Y vamos a ver a qué otra cosa más. Prácticamente está diciendo, he venido para adorar a Dios, pero también he venido para servirle al Señor. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las cuales ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así que dice, sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pablo inicia su defensa. Número 1, vemos no adulando. Y número 2, declaró que él vino a Jerusalén para adorar al Señor. No vino a incitar a nadie. Y por lo tanto no era culpable de lo que lo acusaba, pues no tenían pruebas. Mis amados hermanos, aquí nosotros tenemos una gran enseñanza. El apóstol Pablo no viene testificando ni defendiendo alguna religión. Él simplemente dice que él viene para adorar a Dios y para mostrar que él es un seguidor de lo que aquellos llaman el camino. Él está hablando, dice, lo que ellos consideran herejía. Pues, lo único que somos es seguidores de Cristo. Nosotros, amados hermanos, igual, muchas veces, yo no sé, ¿verdad? Pero unos más, otros menos, se vuelven muchas veces defensores de religión, se vuelven defensores de iglesias, se vuelven defensores de determinadas denominaciones, cuando en realidad nosotros somos llamados a seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, seguirlo a Él. Nuestra meta es ser como Él, conocerlo a Él y enseñar todas aquellas cosas que benefician a la humanidad como resultado de creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay veces, como decimos, viva la flor que la milla es la mejor, como queriendo decir, defendiendo mi religión, defendiendo mi denominación, cuando no somos llamados a defender eso. Por eso es que somos llamados a conocer a Cristo, concentrarnos en Cristo, conocerlo a Él, para que cuando se diga alguna cosa que tenga que ver con Él, nosotros sepamos qué hablar, qué decir. Así que su misión, y como vemos la de Pablo aquí, es en realidad seguir a nuestro Señor Jesucristo y seguir los pasos de Él. Como dijo Pablo en un momento dado, ahí en Colosenses capítulo 2 y versículo 6, cuando dijo, por tanto, de la manera que habéis recibido a nuestro Señor Jesucristo, entonces decía Pablo, andad en Él. Andad en Él. Pero para eso necesitamos tener comunión con Él, conocer qué dice la Biblia acerca de Él.
Le tengo una noticia. La noticia es esta, que toda la Biblia nos habla de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis encontramos a Jesucristo. En Éxodo encontramos a Jesucristo como el libertador. Así encontramos en el libro de Levíticos, libro de Deuteronomio, en cada uno de los libros encontramos a Jesucristo. Si alguien nos dijera, ¿y cuál es el mensaje de la Biblia? El mensaje de la Biblia es un mensaje de redención. Pero dígame usted, ¿quién es nuestro Redentor? Sino nuestro Señor Jesucristo. Lo siguiente que queremos ver es cómo Pablo declara que su vida prácticamente se ha dedicado a servir y adorar al Señor. Porque vean lo que dice aquí en el versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí, dice, a adorar a Jerusalén. En otras palabras, Pablo reconoce que su vida es para venir y adorar al Señor. Pero lo otro es que dice el pasaje aquí, en el versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. En otras palabras, Pablo declara que su ocupación es adorar al Señor, pero también servirle al Señor, pero no conforme a herejías, sino conforme a la fe, conforme a las sagradas escrituras. Esto es importante, hermanos, el estudio de las escrituras. ¿Qué enseñan las escrituras? Algunas veces ha habido menosprecio al estudio de la teología. ¿Por qué? Porque la gente piensa que estudiar teología es llenarse de conocimiento. Hermanos, la única razón fundamental de por qué estudiar teología es porque ella nos ayuda a conocer a Dios, nos ayuda a conocer a Jesucristo. ¿Cuál es la razón de por qué estudiar, hermano? ¿Cuál es el motivo de por qué estudiar? El motivo de por qué estudiar es que nos lleva poco a poco a conocer quién es Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Jesucristo. ¿Qué se pretende al estudiar la Biblia? Conocer a Jesucristo y su voluntad. Pablo aquí prácticamente está diciendo, yo vine a este lugar para adorar a Dios y para servir conforme a las Escrituras. Hermano, nuestro Señor Jesucristo dijo, la tierra pasará, el cielo pasará, pero mis palabras, ¿qué dijo? No pasarán. Por eso es que usted y yo necesitamos ser acuciosos, dedicados a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y esto no debe de ser el día domingo, y esto no debería de ser en el día de reunión de estudio de la iglesia. Esto usted debiera de tenerlo de manera personal, en su hogar, haciendo tiempo para inquirir, para estudiar las Sagradas Escrituras. El Señor nos dice que la palabra del Señor es algo que permanece para siempre. ¿Y esa palabra qué es? El Evangelio que nos ha sido anunciado. Pablo decía que con fe y esperanza también venía hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el mensaje que traía Pablo. Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros, dice, nos resucitará juntamente con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo, mi mensaje es el Evangelio, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos habla de la vida eterna, que nos habla de la resurrección. ¿Cuál era el trabajo, la labor de Pablo? Predicar aquel del cual se habla de el camino. Y qué precioso, ¿verdad? Aunque se dice que cuando se escribió la Biblia no habían mayúsculas, pero
nosotros aquí en nuestra escritura, cuando se nos habla de el camino, se habla con C mayúscula, porque se está dando a entender que se está hablando de Cristo. Y no está mal poder decir que Cristo nos dijo, yo soy el camino. Aleluya. Soy el camino. Entonces, el apóstol Pablo decía que él se esforzaba por también tener una conciencia pura, por mantener una conciencia pura. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 10, ¿de qué se habla cuando Pablo está diciendo que desea tener una conciencia pura? Es decir, hermanos, procurar no ser de tropiezo a aquellos que habrían de escuchar el evangelio. ¿Ve? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, alguien encuentra tropiezo en lo que hace, en lo que come, en lo que bebe. Y Pablo decía, bueno, si aquí comer carne está prohibido porque, ¿verdad? Con esto vamos a hacer de tropiezo, entonces voy a tratar de no hacerlo para tener en mi corazón una conciencia pura, que no he obligado a nadie o que no le he hecho de tropiezo a nadie. Vea lo que Pablo decía en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 31 al 33. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, dice, para la gloria de Dios. Y vea lo que dice la Escritura en el versículo 32. No seáis de tropiezo, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni tampoco a la iglesia de Dios. Entonces Pablo procuraba no ser de tropiezo a nadie. Versículo 16 dice, Hechos capítulo 24, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y también ante ¿quién dice? Ante los hombres. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros tenemos una gran enseñanza. Pablo no estaba evadiendo su trabajo. Pablo, con tal de salvarse, no tomó la opción de mentir, sino que habló lo que realmente él estaba haciendo. En otras palabras, fue una vida veraz. Y aquí decimos nosotros, hermanos, que necesitamos aprender. Muchas veces pregunta, ¿por qué se miente? ¿Por qué se miente, hermano? Tenemos un mensaje que más adelante vamos a compartir. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué quebrantamos el mandamiento de no mentirás? Y muchas veces, hermano, mentimos para salir ganando. Es decir, que no seamos nosotros encontrados como alguien que hizo algo indebido. Entonces mentimos. Mentimos para ganar. Mentimos para tener prestigio. Mentimos, hermanos, ¿por qué? Para que nuestro orgullo no se vea dañado. Y muchas veces las personas prefieren no decir la verdad, porque piensan que al decir la verdad van a perder. Porque al decir la verdad, pues su prestigio se va a perder. Pero Pablo aquí dice la verdad, no se apoyó en la mentira. Entonces aquí tenemos una enseñanza, que nosotros los cristianos debemos de pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder hablar la verdad. Hablar verdad. No importa que aparentemente en el momento seamos mal juzgados, salgamos perdiendo, nuestro prestigio se vea menoscabado, pero Dios nos invita a que hablemos la verdad. Me recuerdan las palabras del profeta Zacarías allá en el capítulo 8 y en el versículo 16 cuando dice, estas son las cosas que habéis de hacer. ¿Y qué? Bueno, dice el profeta, hablad verdad cada cual con su prójimo. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad. Sí, pero juzgad, dice, según la verdad y lo conducente a aquello que lleva a la paz en vuestras puertas.
Que Dios nos ayude, hermano, porque muchas veces hablando verdad, aparentemente en ese momentito vamos a perder. Podemos perder prestigio. ¿Qué tal cuando se nos dice, mire, y dicen que usted cometió tal pecado? Y usted puede decir, no, eso no es cierto. Pero con el tiempo se descubre que era verdad. Entonces, ¿qué sale? No solamente sale de mentiroso, sino que sale también de que era cierto el pecado que usted cometió. Pero ¿qué tal si usted de repente le dice, mire, es cierto que usted cometió esta falta y este error? Y usted pueda decir, me avergüenzo tener que decir que es verdad. Me equivoqué, cometí un error. ¿Sabe qué puede suceder? Número uno, que sus acusadores ya no tienen de dónde acusarlo más. ¿Por qué? Porque usted ha confesado su falta. Y número dos, si en aquella confesión ha habido humildad, Dios siempre se vale, hermano, de lo siguiente: que aquel que se humilla, dice, con el tiempo Dios lo exalta. ¿Ve? Entonces Pablo, ¿qué sucedió? Pablo estaba diciendo, no niego, pero él estaba diciendo la verdad. Y es que la palabra del Señor nos enseña, hermano, dice que el labio veraz, dice, permanecerá para siempre. Mas la lengua mentirosa solamente por un instante, solo en ese momento de la mentira. Así dice Proverbios capítulo 12 y versículo 19. Lo otro que queremos ver, hermanos, es que Pablo, hablando de cuál es el propósito de por qué había llegado, bueno, vemos aquí en el versículo 17 cuál era la razón de por qué él había llegado a Jerusalén. Dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y también presentar ofrendas. Estaba en ello, dice, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, dice, no con multitud ni con alboroto. En otras palabras, solamente con dos más que estábamos haciendo eso. Entonces, hermanos, aquí había venido Pablo a Jerusalén. Pues él había venido con buenos propósitos. Sin embargo, los judíos de Asia lo habían atacado injustamente. ¿De qué lo acusaban? Que iba contra Moisés, que iba contra la ley. Sin embargo, hermanos, todas las veces que cuando le celebraron juicio al apóstol Pablo, diríamos que fue un juicio injusto. Sin embargo, hermanos, Pablo, una de las cosas que vemos es que tendría confianza de que Dios estaría siempre de su lado. Aunque Pablo había recibido un maltrato, un trato injusto, tanto aquí como en las veces anteriores, creemos, como él había escrito a Timoteo, que estaría confiado de que Dios estaría con él. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18, él llegó a escribir sabiendo de que estaba siendo amenazado. En esta parte, pues, consideramos que el apóstol Pablo ya estaba preso en Roma y estaba siendo amenazado. Con todo esto, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, cuando él se sentía amenazado. Dijo, el Señor, dice, según de Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, dice, para su reino celestial. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado hermano, usted y yo nos vemos amenazados por tantas situaciones. Pero si usted es un hijo, una hija de Dios, ama a Dios, créame que aunque pasen cosas malas, aunque sucedan situaciones, cosas adversas, si usted es un hijo, una hija de Dios y anda en los caminos de Dios, usted puede decir, como dijo el apóstol Pablo, el Señor me librará de toda obra mala y me habrá de preservar para su reino. Bendito sea el Señor. Sí, hermanos, Pablo, sí podríamos decir, era culpable. Pero ¿de qué era culpable? Una sola cosa era culpable: de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de predicar de que Cristo realmente, hermanos, había muerto, pero que había resucitado,
y que todos aquellos que creían en Cristo podría proclamarse que también habrían de resucitar. Pablo, ¿de qué predicaba? Predicaba también de que habría resurrección, donde habían de resucitar los justos como los injustos y que tendrían que entonces recibir según sus obras. Vea lo que dice aquí en el versículo 20. Dice, que digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser, dijo, que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. ¿Acerca de qué? De la resurrección de los muertos. Si por eso me juzgan, decía Pablo, Pablo podría decir, pues entonces soy culpable. En fin, amados hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí en este estudio. Creo que una de las cosas que podemos aprender aquí es que muchas veces se levantarán contra los hijos de Dios, enemigos de Dios, enemigos del Evangelio. Pero si usted está identificado con Cristo y con Dios, evidentemente que se verá como atropellado por causa de que el enemigo está tratando de destruir el plan y propósito de Dios. Pero como usted está implícitamente unido a Cristo, usted se mira en un momento dado también afectado y dañado. Pero ¿qué aprendemos ahora? Que no debemos de temer, que debemos de cobrar valor, ánimo, aunque en ese momento usted es menospreciado, nadie le hace caso, usted puede decir, no importa. Me recuerdo el testimonio de Nicky Cruz. Nicky Cruz fue una vida que fue a predicar el Evangelio a Nueva York, a las pandillas. Y se da el caso de que las pandillas se levantaban en contra de él. Y estaba la pandilla Los Mao Mao y otros más que estaban allí. Y un momento dado Nicky Cruz comenzó a predicar y él veía que se burlaban de él, se mofaban de lo que él hacía y se estaba sintiendo desanimado porque no estaba viendo ningún fruto. Pero de repente, de tanto predicar el Evangelio y de tanto que lo amenazaban, uno de los de la pandilla le dijo, sigue, continúa. Creo que está teniendo efecto tu predicación. Y ese, uno de los jefes de la pandilla, fue de los primeros que se fueron convirtiendo. Hay veces que así sucede. Haciendo la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios, tú no miras fructificar. Tú no miras que aquello como que tenga mayor sentido. Pero si aquello se hace en el nombre del Señor, a su tiempo, Dios hará su obra. No desmayemos, no dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Pablo, aquí sufriendo, padeciendo, cualquiera diría, Pablo, ahí se te terminó tu ministerio, ahí se te terminó el andar predicando. Pablo decía, no, el Señor me librará de toda obra mala y me habrá de preservar para su reino. Cobremos ánimo, hermano, y sigamos sirviéndole al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta oportunidad por presentarnos el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Una vida que padeció, sufrió, fue menoscabado, pero Señor, fue una vida que supo permanecer, una vida que supo perseverar. Y tú, Señor, cumpliste lo que le habías prometido a él, que su vida habría de ser guardada hasta terminar y cumplir por aquello por el cual tú lo llamaste, el anunciar a tu Hijo Jesucristo. Bendícenos a todos con tu enseñanza. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.